por un proceso de tumor, por unas quimios, y eso me dañó mis cuerdas vocales. No podía cantar. Me recuerdo que iba para muchos foniatras y me acomodaban mis cuerdas vocales, y cuando iba a cantar quedaba en vergüenza porque no me salía. Y entonces alguien me dijo, Dios quiere que tú le cantes a Él. Escuché tu voz, Jesús, tú me hablaste, tu amor es eterno y yo voy a contar que me rescató, Jesús me rescató, que me rescató. Hay circunstancias en la vida que te llevan a ser una persona bastante amargada, bastante airosa, bastante hostil, pero cuando venimos a la luz de Papá Dios, Él con su luz nos guía hacia su verdad, y la verdad de Dios nos hace libre. Hoy estamos con Úrsula, quien nos contará su historia. Gracias, Úrsula, por este momento. Bienvenida, un honor tenerte acá con nosotros. Chicas, están preciosas, ustedes como que se pusieron de acuerdo y no me anotaron esa lista. ¿Dónde está el equipo? Están preciosísimas todas. Gracias, mi amor, bendiciones. Úrsula, bienvenida. Gracias. Bienvenidos a este nuevo episodio de Rescatados. En esta oportunidad, bueno, le doy la bienvenida nuevamente a Marcia, Angie, y bienvenida, Úrsula. Gracias. Qué gusto tenerte acá con nosotros. El gusto es mío. Qué bueno, Úrsula, la mujer bella, ¿verdad? Sí, Hermosa, hermosa. Bueno, Úrsula, nos gustaría conocerte un poquito más. Cuéntanos. Bueno, mi nombre es Úrsula Castillo. Trabajo en el Cuerpo Bombero del Estado de Aragua, en la central, Una frente chica al superpoderosa. Parque del Agua. Tengo allí 17 años trabajando en lo que me gusta, y soy primer teniente. Y Qué rico trabajar en lo que la persona le gusta, ¿verdad? amén, amén. No amén. todos Sí. tienen esa satisfacción. Qué bueno que tú sí la tengas. Sí. Especialista en apagar fuegos. Amén. Úrsula, ¿Se relaciona algo con lo espiritual? Por supuesto que sí, Totalmente. nosotros somos los encargados de salvaguardar vidas y bienes, vida, todo lo que respire, personas, animales, y bueno, nosotros nos sentimos orgullosos de lo que hacemos, y es una satisfacción que tenemos, y va a la par con el Padre, porque Él nos ayuda a tener esa fortaleza para todo lo que nos vamos a encontrar en el camino. Qué bueno. Amén. Ese don que Dios ha depositado en tus manos es fuego, y manténgalo Amén. siempre avivado. Amén. amén. Úrsula, eres casada, tienes hijos, compártelo con nuestros audientes. Sí, por supuesto que sí. Bueno, tengo 2 niñas, tuve 3, pero una bebé partió. Tengo 2 niñas, una va para 21 años y ya casi doctora, casi médico, y una que va Felicidades. para 14 años. Y actualmente tengo 4 años y medio casada con Cristo. Qué bueno. Gloria de Dios. Qué bueno. El mejor esposo. Es el mejor estado civil, el mejor Sí, esposo, sí. sí, totalmente. O sea, quiere decir que estás esperando en Papá Dios a la persona Amén. correcta. Qué bueno. Sí. Bueno, la esperanza no avergüenza, Úrsula. Sé que va a Amén. ser así. Amén, amén. Úrsula, Amén. ¿desde dónde puedes tú identificar que ha sido esa llaguita que con su tiempo fue haciéndose más grande, más grande? Cuéntanos. Para llegar a los caminos del Señor. Ujú. Bueno, el llamado mío no es llamado de hombre, no fue llamado de pastores, fue un llamado de Dios directamente, y que yo quise evadir muchas veces, muchos años, por muchas situaciones. Yo vengo de Caracas, y mi niñez fue muy disfuncional. Vengo de padres disfuncionales, y no fue fácil. Vengo de muchas idolatrías, de brujerías, de espiritismo, que se llamaba antes. Y no conocía al Señor como lo conozco ahora, que también tenía familias católicas,
Entonces, eso era lo que yo conocía, pues, eso es lo que yo conocía. Y mi niñez no fue nada fácil, pero he entendido que todos los procesos el Señor lo permite con un propósito. Amén, Así así como es. el oro, Amén. ¿verdad? Pasa por altas temperaturas de fuego para que al final quede pulido, quede brilloso. Así, bueno, pues fue mi vida. Y luego llego acá a Maracay porque me trajeron. Después me fui, después me vine y por lo que viví allá donde estaba, donde mi mamá, y sufrí abusos. Entonces, bueno, siempre tuve ese rechazo, pero no sabía por qué. No fui una niña que hizo primeras comuniones, no fui bautizada por la Iglesia Católica, fui hasta rechazada por las partes espirituales de brujerías en las montañas de Sorte. No Wow. querían nada conmigo, era como repudio a todo, y crecí en eso, pensando que había algo en mí, había un problema, porque todo me repudiaba, no encajaba en nada. Y bueno, pues aquí en Maracay empiezo a vivir con mi hermana y de su casa me fui a los 15 años. De los 15 años empecé a vivir sola. Y bueno, me venían siempre, el Señor siempre mandaba a alguien a que me diera una palabra y yo los corría, los rechazaba. Crecí con mucha amargura, crecí con mucha, ¿sabes? Esas raíces, como la yuca. Y que crece y que tú la alimentas consciente o inconscientemente por lo que has vivido. Y eso va creciendo y cada vez va sumando más, pero a lo negativo. Porque sabes que nosotros tenemos, ahí está lo bueno y está lo malo. Está el Espíritu Santo, que son los frutos. Y está el otro fruto, que si tú lo dejas alimentar, es el enemigo, que si yo lo reprenda, y pues muchas veces abarca en nuestro ser, y eso estaba en mí. Y por eso crecí llena de odio, de falta de perdón. Yo duré 7 años sin hablarle a mi propia hermana. Wow. Y vivíamos al lado, pues no la podía ver porque la odiaba. Y bueno, y así crecí. Yo no me metía con nadie, pero siempre estaba a la defensiva porque me hicieron mucho daño, hasta mi propia familia. Y siempre las personas cristianas buscaban de darme una palabra y siempre había algo en ellos, en mí, y yo los repudiaba, era como Pablo que perseguía a la iglesia, entonces era algo así, los insultaba, yo era muy grosera y hasta eso lo cambió el Señor. Era muy, me molestaba súbitamente. También yo cantaba en un mariachi. Mi vida fue una vida de farándula, de modelaje, de canto, de actuación, de baile. Ese era mi currículo. Y después, bueno, siempre había alguien que el Señor mandaba a alguien a que me llevara una palabra. Siempre el Señor buscándome, yo siempre rechazándolo. Y al final en la noche le decía que dónde estaba Él. ¿Dónde estás? Que no me atiende. ¿Dónde estás? Decidí quitarme la vida. Y ese día fue fuerte porque me recuerdo que me tomé unas pastillas, agarré un cuchillo y lo pasé y no hizo nada. Después agarré el otro y tampoco hizo nada. Y después agarré el tercer cuchillo de sierra y ese sí, aquí. Sí, y bueno, Dios mandó a alguien a que impactara la puerta y me llevara. Ya yo era un funcionario, eso me trajo bastante consecuencias en mi trabajo. Pero siempre el enemigo me decía, quítate la vida porque si tú te hicieron esto contigo, tú no vales nada. Siempre, por eso que nosotros tenemos que tener cuidado con esas voces que oímos y reprenderlas de inmediato para que no, dice la palabra que resistía a las acechanzas del enemigo y huirá de ti. Entonces muchas veces en ese momento yo huí de mí y dejé que el enemigo estuviera en mí. Pero el Señor en su infinita misericordia pues me devolvió pues a la vida. Estuve muchos psicólogas hasta que vino alguien y me oró y salió ese espíritu de muerte que tenía yo. Y bueno, esa es una parte de... ¿Tú puedes identificar el momento que detonó todas estas acciones? Claro, hablaste de tu infancia, ¿no? Que sabemos que fue una infancia bastante difícil, pero comentas que
que estabas llena de mucha ira. Sí. Yo, de pequeña, nosotros éramos 5 hermanos. Todos mis hermanas tienen nombres similares. Mis hermanos también tienen nombres similares. Ellos fueron presentados, fueron estudiados. Ellos crecieron legalmente como debe ser, hicieron primera comunión, confirmación, todo lo demás. Sin embargo, conmigo fue diferente. Yo tengo un nombre que ninguno de ellos los tienen. Yo no hice primera comunión, yo no me bauticé por la iglesia, yo no me hice confirmación, a mí no me presentaron. A mí me presentaron a los 13 años. No me presentó mi mamá, sino mi hermana. Úrsula, disculpa que te ataje allí. Tu mamá, porque me llama mucho la atención que dices que te criaste con tu hermana. ¿Qué pasó con tu mamá? O sea, ¿por qué no estuviste en ese seno familiar? Mi mamá tenía una persona que estaba con ella y todos se iban a trabajar y yo me quedaba allí, pues. Entonces estuve abuso. Okay. Y bueno, pues no me creían hasta que mi hermano sí me creyó y eso desató muchos golpes, heridas, personas detenidas, presas. Él era menor de edad y sin embargo lo tenían por defenderme a mí. Entonces yo no quería ese abuso en mi vida. La justicia terrenal, injusta. Exacto. Pero la justicia de Dios es perfecta. Sí, entonces yo no conocía a mi hermana tampoco. Mi hermana estaba en Aragua y yo estaba allá en Caracas. Mi hermana fue y yo imagino que mi mamá le dijo, bueno, llévatela a ella. Ella vino buscando a alguien para que la ayudara porque ella se iba a casar. Y imagino que mi mamá le dijo, llévatela a ella. Pues yo me fui, me trajeron engañada y resulta que yo no iba a estar más con mi mamá y eso fue muy doloroso para mí porque mi mamá es lo más bonito. Claro, saliste de su protección. Y bueno, después yo me escapé y me volví a ir para allá, como a los 9 años y me volví, siempre me iba y me volvían a traer para acá. Hasta que, bueno, crecí con esa rebeldía. Claro. Y en modelaje me pasó eso otra vez. Entonces crecí repudiando a los hombres y a no confiar en nadie. Y bueno. Claro, una muchacha con mucho dolor. Claro. Sí. O sea, entre abusos, abandono, rechazos y que realmente Dios tiene un propósito contigo. Y que, claro, sabemos que cada quien tiene una batalla. No sabemos o desconocemos la batalla de tu mamá, pero qué hermoso que cuando Dios escudriña los corazones. Amén. Y Dios conoce qué corazón es endurecido, es encallecido, es cauterizado de mantenerse lejos de Él. Y hay corazones que a pesar del dolor, de la tristeza, del repudio, siempre se inclina más a buscar esa ayuda espiritual, esa ayuda divina. O sea, estoy llorando, estoy destrozada, pero estoy viendo hacia el cielo. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y aún eso es un clamor, es una oración. Amén. Y Dios escucha las oraciones. Amén. Porque dice, clama a mí y yo te responderé. Amén, así es. De hecho, Marcia, ella me llamó mucho la atención porque Úrsula dice que cuando se presentaban personas a hablarte de Cristo, presentarte el plan de salvación, tú te molestabas, lo rechazabas. Sí. Ese es un punto muy importante para las personas que puedan sentirse identificados con este testimonio, pues el Señor se manifiesta de muchas maneras y usa al quien Él le plazca, porque el Señor es soberano para llegar a nosotros. Nosotros le clamamos al Señor y Él atiende cuando nos humillamos de corazón, cuando nos humillamos en su presencia. Amén. Y yo recuerdo que cuando el Señor mandaba a personas pues a que me dieran una palabra, me dieran ese refrigerio, yo seguía rechazándolo, pero en la noche le decía que dónde estaba Él. Una vez me respondió por una canción que escribí a las 3:10 de la mañana y le dije que hasta hoy lo buscaba, no creía más en Él por esto. Y me levantó a las 3 de la mañana y solo agarré un lápiz chiquitico y escribí. Y cuando leo tenía la música, la letra, era Él respondiéndome a mí. Wow. Y eso lo entendí de tal manera que empecé a agarrar esa disciplina espiritual. Cuando digo que el Señor me hizo ese llamado directo a mí, el Señor siempre me levantaba a las 3 de la mañana. Y eso es algo que puede ocasionar un poquito de risa, pero eso le puede pasar a muchas personas.
y yo me ponía a ver novelas hasta que me quedaba dormida. Y una vez lo comenté con alguien y me dijo, ¿sabes lo que vas a hacer? Dicen que cuando te pasa eso, tú agarras y lees la Biblia y te da un sueño automático. Y yo agarré la Biblia, yo nunca había agarrado una Biblia, y cuando la iba a leer me daba mucho sueño. Y la agarré para eso, para que me diera sueño, cuando el Señor me estaba buscando. Cuando empiezo con estas disciplinas espirituales, que ya empiezo a asistir a la iglesia, yo duré 3 años yendo para la iglesia solo para oír cómo adoraban, cómo cantaban, porque me gustaba, y yo pasé por un proceso de tumor, por unas quimios, y eso me dañó mis cuerdas vocales, no podía cantar. Me recuerdo que iba para muchos foniatras y me acomodaban mis cuerdas vocales, y cuando iba a cantar quedaba en vergüenza porque no me salía. Y entonces alguien me dijo, Dios quiere que tú le cantes a Él. Dios te va a restaurar esa voz cuando tú lo busques a Él. Y no entendía. Iba a foniatra y me volví a acomodar la voz, y cuando me paraba a cantar en un mariachi, no me salía la voz, y entonces empecé a ir a una iglesia por eso, porque quería que Dios me usara para cantarle, pero al mundo, no a Dios. Entonces a veces también en nuestra ignorancia queremos engañar al Señor, el Señor no puede ser burlado. Yo decía, cuando me acomode la voz me voy, y así duré 3 años. Ah, ok, ahora sí puedo entender porque como se había hablado de que no soportabas a los cristianos, Ajá. entonces después llegas a la iglesia por la afectación. Por un interés. Por un interés. Okay. De una sanación. De una sanación. Y entonces, cuando me decían para hacer el discipulado en ese año, decía que no. Pero pudiste también ir a los brujos, a los hechiceros. Sí, Porque a la no, iglesia, nunca me gustó, ni las personas, la iglesia católica no me gustó. Me recuerdo que en Guatire nos mandaban siempre a la misa, y no a las cosas del espiritismo, porque antes era un tabú, lo único que se oía era eso, el espiritismo. Tampoco No conectaba. no conectaba con nada, por eso yo pensé que algo estaba malo en mí, que era yo la que estaba mal. Hasta que, bueno, ya teniendo mi pareja y mis hijas, decidí buscar de Dios, y ya había pasado el proceso del tumor. Me impactó mucho que alguien me dice, cuando me faltaban las 2 inyecciones, me dice, ¿sabes que tú tienes un tumor? Tengo una palabra de parte de Dios. Eso fue en los bomberos. Y yo le digo, sí, dígame, el Señor dice que no te coloques más esas inyecciones, que te toques el ovario izquierdo y que te declares sanas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y yo me quedé así. Sin conocerte. Sin conocerme. ¿Y estabas asistiendo a la iglesia? ¿Ah? No, Ah, ok. no. Y entonces yo le digo, amén, ¿y cómo sé si yo no sé orar? Yo no sé rezar. Él me dice, bueno, lee el Salmo 91, pero ten fe y tócate todas las noches. Y yo llegué a mi casa y le dije al papá de mis hijas que no iba a usar más esas inyecciones, que las iba a regalar. En ese momento llegó el chikungunya y el Zika, y me dio también. Yo pesaba 35 kilos, y eso me estaba consumiendo por 6 meses, pero yo me tocaba y me decía, estoy sana en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y un día a las 8 de la noche me salió eso por debajo, y él me llevó al médico, me hicieron muchos estudios, estaba sana para la gloria de Dios. Yo no podía tener hijos, el Señor lo revirtió y tuve una niña que partió. El enemigo seguía, me dio, yo he tenido muchos accidentes de tránsito, SB, parálisis facial, derrame, paro respiratorio. Wow. Y la muerte de mi hija. Y bueno, ya en ese momento yo decía, bueno, ya aquí de verdad que no puedo más. Sin embargo, el Señor seguía buscándome, y es cuando ya estoy en la iglesia que me iba a bautizar, todo marchaba bien, pero yo quería que mi pareja también buscara de Dios, y yo le decía al Señor que quería que él buscara de Dios, que le íbamos a servir a él, que quería que él buscara de Dios, y estaba haciendo el discipulado muy jocosa, muy feliz. Y me pasaba lo contrario, él salía, tomaba, siempre fue buen padre, responsable, pero tenía eso. Y yo quería que le sirviéramos todos al Señor. En familia. Entonces también, hoy en día me doy cuenta que nosotros no podemos darle órdenes al Señor. Cuando oramos, yo oraba de esta manera, Señor, mira, está pasando esto, yo quiero que tú lo cambies así, asado, y esto. Yo le daba órdenes al Señor, y al Señor no le puedes dar órdenes. Tú le puedes decir lo que tú sientes, lo que tú deseas, pero si está alineado a su voluntad. Y cuando me quedaban 2 meses para bautizarme,
pasó un engaño en mi vida, lo cual me separé. Yo no estoy casada, pero me tuve que separar. O sea, tomé la decisión en separarme y me quedé prácticamente sin nada. Con mi cámaras hija, no habías estaba comentado. mi hija también, ya había partido. Yo estaba esterilizada y yo sentía que mi mundo se acabó. Claro, por supuesto. Y me acuerdo que me dijeron que me iban a esperar 2 meses para bautizarme, que si estaba segura, que ya va. Y yo me humillé en los pies del Señor y le dije, Señor, si puedes hacer algo con esta nada, aquí está esta nada. Wow. Y dije, me voy a bautizar. En noviembre me dijeron que no, en diciembre me dijeron que no. En enero me dijeron que sí, y el 8 de enero, ya tengo 4 años, me bauticé. Y de allí empecé. Te confieso que en 4 años es para que yo haya leído la Biblia completamente. No la he leído completamente. He leído muchos libros, pero no completamente. Me queda mucho por aprender. Soy una bebé espiritual. Hay alguien que estoy estudiando ahorita teología. Estudié anteriormente 2 carreras también. Y he aprendido mucho en el Instituto Bíblico. Tengo personas en mi grupo que me han ayudado a edificar. Y bueno, siempre hay personas que saben un poquito más y que recibo esas enseñanzas. Y me ha enseñado, pues, y le doy la gloria al Señor que lo ha puesto en mi camino, así como mis compañeras. Y me ha enseñado, pues, que nosotros todos los días aprendemos algo. Y me queda por aprender que hay que leer la palabra. Hay que dedicarle ese tiempo al Señor. Amén. Y aunque nosotros lo hagamos y estudiemos y trabajemos y tengamos muchas cosas, el Señor siempre nos va a pedir es que leamos su palabra para Él edificarnos. El Señor siempre nos va a pedir ese tiempo especial, esa intimidad con Él. Él no nos va a pedir más nada, que todo lo demás es esencial para aprendizaje, para explicarle a otros, pero que lo más importante es conocerle. Y si nosotros queremos que el Señor nos hable, debemos conocer la palabra. Cuéntanos Y estoy el en eso. momento donde fuiste, o sea, donde bajaste a tu grado de oscuridad y que de allí Dios te rescató, de esa oscuridad profunda. Bueno, como te explico, ya yo había perdonado y todo eso a mi familia, a las personas, ya yo no estaba llena de odio, de rencor. El Señor había restaurado mi vida. Cambió mi lamento en baile. Amén. Me quitó mis malas palabras, yo era muy grosera, la manera de vestir, me transformó completamente, pero porque yo le dije, porque el Señor no hace nada que tú no le des la autorización. Entonces, cuando pasa lo de mi separación, me vuelvo a llenar de odio, me llené de odio, odiaba a esa persona, porque yo le hablaba a ella, él me consideraba su amiga, yo me consideraba su amiga, y pues también a él, lo odiaba a los dos y siempre decía que cuando los viera, que me lo iban a... Quería hacer la justicia por mi Claro, cuenta, le claro. oía mucho al enemigo, hubo barrigas también por medio y eso me dolía porque a mí se me había muerto mi hija y yo me había esterilizado, entonces era complicado, pero en esa intimidad con el Señor, cuando ella llegó al cuartel, porque ella estaba en proceso de su lactancia, cuando ella llegó con él, pues mi pensamiento era otro, mi manera de accionar fue otro, fue abrazarla, la perdoné de corazón, lo perdoné a él, ella me pidió perdón, nos hablamos, hoy en día nos hablamos, yo veo a sus hijas, ella tiene a mis hijas, le enseñé a mis hijas la importancia del perdón, me siento muy bien y nunca agarré vacaciones, ni reposo, ni pedí cambio. Viví el proceso allí y no lo entendía, lo entiendo ahora, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de valentía, de poder y dominio propio. Amén. Y hoy en día puedo entender y decir con propiedad lo que es el perdón y la importancia de la fe y del perdonar. Qué bueno, Úrsula. Me alegra mucho que tu corazón siempre, a pesar de la rabia, haya sido un corazón inclinado. Dice la Biblia que Dios no desprecia un corazón contrito y Amén. humillado. Cuando tú inclinas tu corazón, Dios se acerca a ti. Amén. Y eso le da acceso a Él obrar. De hecho, tú hablas en todo tu proceso, a pesar de que no asististe al espiritismo, a otras culturas religiosas,
te mantuviste pues cercana y presta a que Dios Amén. obrara. De hecho, detrás cámara nos comentabas que hasta Dios te reveló cuando tu esposo estaba siendo infiel o tu Sí. pareja estaba siendo infiel. 2 años Y, antes. wow, y, El Señor me lo reveló, todavía estaba Ujú. con él. Y yo lo desperté y le dije lo que había visto. Y él se quedó así y me dijo que eso no, Que era no podía locura. ser. Yo estaba con él y después de 2 años es cuando yo descubro eso, ese engaño. Y bueno, y así el Señor me reveló muchas cosas. También yo le preguntaba al Señor que por qué había permitido que yo viniera al mundo a pasar trabajo, a ser rechazada por mi familia, a estudiar pero ya tarde, porque las enfermedades, porque los accidentes, porque el bullying, porque tantas cosas. Claro. Y bueno, él me dijo que para que tuviera legalidad en un mundo espiritual y a las personas que yo le iba a hablar o administrar por sanidad, tú puedes porque yo pude, porque el Señor lo hizo en mí, entonces en ti también, solo tienes que abrir el corazón. Y todo eso lo entendí, ahora yo no sufro de nada. Lo que me Amén, quedó, gloria a Dios. bueno, el médico dijo que no podía tener hijos, pues tuve la niña. El médico dijo que no me iba a sanar, pues me sanó el Señor. El médico dijo que iba a tener una descalcificación en la columna, el Señor dijo lo contrario. Entonces el Señor, pero cuando le das ese primer lugar al Señor, una de los amigos más grandes que yo tengo es el Espíritu Santo. Amén. Y esa comunión con el Señor, como te digo, me falta mucho, estoy aprendiendo, pero esa conexión con el Espíritu Santo la amo. Dice en Levítico capítulo 19, versículo 18, que la importancia de quitar esa raíz del corazón, que abarca mucho, que contamina, que es importante tener ese corazón limpio porque primeramente para mí, perdonarme yo, aceptarme yo, para después dar, porque como yo digo que amo a alguien si yo no me amaba, no me valoraba, no, tengo que entender, cuando yo la perdoné a ella y a él, yo entendí ese mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo digo que me amo, pero la miro con desprecio o algo, yo no me amo, yo no amo a Dios. Entonces eso lo viví y me siento bien, puedo hablar con ella, es algo bonito. Amén. Tuve en el cuartel mucho bullying en eso, porque el mundo espiritual no lo entiende sino el que está allí. Exactamente. El mundo no lo va a entender, lo va a ver de otra perspectiva. No lo va a ver como lo pude haber visto yo. También en el Salmo 37, del versículo 1 al 6, te habla de eso, que no te impacientes por cómo las personas que hacen iniquidad crecen, porque así dice que como la hierba verde crece y seca, en un abrir y cerrar de ojos, así, y que no me impaciente porque el Señor hará justicia y que me incline a Él. Amén. Y que todos los anhelos de mi corazón y de su corazón van a ser bajo la voluntad del Señor, y todos los anhelos van a ser concedidos si estamos alineados a Él. Úrsula, ¿cómo no testificar de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida con tantos procesos que Dios te ha hecho pasar? Y te pregunto, en cuanto a qué historia de la Biblia te identificas en cada uno de los procesos que tú has pasado. Oye, en varios, pero Job, Ajá. en Job, en el capítulo 42, versículo 18, ¿verdad? Job había pasado por muchas, terrible perder en un día perder todo, ¿verdad? Como el enemigo 2 veces se mete con él y él dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el noble del Señor enaltecido. Pero en este versículo, en este capítulo, dice el Señor que él clamó por sus amigos, que fueron a pedir por él, pero él terminó pidiendo por sus amigos. Y el Señor se gozó en eso y atendió y acudió y le dio el doble. De todo lo que él tenía, le dio el doble, y eso yo me identifico en él, claro, porque yo lo he vivido, No es fácil estar en un cuartel y decir que soy cristiana, no es fácil porque hay muchas personas que son cristianos allí y lo tienen oculto. Son cristianos en la iglesia, fuera del cuartel, pero cuando está ahí, porque no quieren pagar el precio. Exactamente. Y eso es como Pedro cuando dice el Señor, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y después lo niega por miedo. Y así muchas veces sí me invadió el miedo, porque yo me quedé sin mi pareja, sin
sin poder adquisitivo, sin bienes, sin carros, sin camionetas, sin animales. También me quedé sin amigos y amigas, me quedé sola. Y yo decía, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a depender? Y el Señor dijo, me permitió estar así para que viéramos y para que las personas vean que cuando estamos alineados a Él, Él nos provee. Amén. Él nos alimenta, Él nos fluye, nos da el semana que necesitamos. Y bueno, estas personas que me hicieron bullying han llegado a mi oficina a pedir una oración, Amén. una palabra Amén. por sanidad, una palabra de refrigerio. Entonces eso es bonito, me gozo porque pagué el precio y estoy viendo los frutos y los resultados. ¿Fue fácil? No fue fácil. Me acuerdo que en el cuartel hay muchas claves para decir los servicios. Y hay uno que se llama Tifón 31, que es demencia, loca o loco, que es cuando hay que ir a ver las personas. Y a mí me llegaron a decir eso. Cuidado, mire, viene la 31, porque era cristiana y porque hay todas esas cosas. Eso ya no me afecta. Todo me resbala, ¿sabes? Pero es que siento paz, una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Entiendo lo que quiere decir esa palabra, no la tiene todo el mundo. El Señor vino a buscar a lo vil, a lo menospreciado. Y aunque el enemigo te quiera decir cosas horribles, porque yo me acuerdo que a mí me decía mucho en el oído que no servía para nada, que ni mi familia. Y Eso- ahora me siento bella, preciosa Amén. y Eso es lo hermosa. Eso es lo que quería acotar, Úrsula, que hay tres voces que ya lo hemos escuchado muchísimo, ¿no? Que es esa voz tuya que no te da esa seguridad. La voz del enemigo que siempre te está acusando y la voz de Dios que es muy sutil. Y para nosotros escuchar la voz de Dios debemos callar aún las voces internas y las externas para poder escuchar la voz de Dios. Y eso es como siempre le comento a unas amistades que es como cuando tú vas a un salón y encuentras a un profesor que quiere que le preste atención y hace eso como que buenos días y todos tienen que hacer silencio o bajar la voz para prestar atención. Y eso también nos llama el Espíritu Santo, que nosotros bajemos nuestra voz y confiemos que Él nos va a guiar. De hecho, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador, nuestro guía. Y allí vamos a estar seguros. Amén. ¿Qué mensaje final puedes darle a aquellas personas que han pasado por esa situación que tú Ya has te voy a vivido? responder. Eso se llama Selak en la Biblia. Cuando sí, leemos Selak. algunas partes en la Biblia dice siempre Selak, Selak. Y eso Selak quiere decir a silencio. Cuando nosotros hacemos una reverencia al Señor y cuando nosotros, eso lo aprendí no hace mucho. Selak quiere decir que hagamos silencio para que el Señor acuda, te responda de eso que te va a dar. También hay una canción que dice, que la canta el grupo Bará y dice, sobre todo Dios tiene el control y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Aunque sientes que has perdido todo y que te han dejado solo, yo jamás miré de ti, dice allí también. Y una palabra en Ruc, en el capítulo 1, versículo 16, Ruc era la moabita, y ella venía de idolatría, venía de esa tierra que no los querían. Y ella se va con la suegra y la suegra le dice que no, que se vaya para allá porque ella no puede irse con ella. Y ella le dice que no, donde tú vayas yo iré contigo. A los que tu familia será la mía, tu pueblo será mi pueblo, lo que tú ames yo también lo voy a amar y tu Dios será mi Dios. Ella dejó todo y creyó, eso es una fe. Entonces hablamos del perdón y hablamos de esa fe ferviente. Esa moabita podía entender que lo que ella le estaba queriendo decir es que le iban a matar, que no iba a ser, no la iban a aceptar. Y ella decidió seguir al Señor. Entonces, ¿qué le podría decir yo a las personas? Que aunque te menosprecien, que aunque no te quieran, que aunque digan que tú eres lo vil, lo peor, te sientas contenta, gozoso y gozosa, porque hay un Dios allá arriba que te está esperando con los brazos abiertos y que solo quiere que le abra la puerta de tu corazón, que tengas fe, que entienda lo que es el perdón, primeramente uno, para que después uno pueda dar de lo que Dios nos dio a nosotros, uno darle a otras personas. Amén. Amén. Así es, Úrsula. Recordemos que la palabra de Dios dice que el que dice que le conoce o que es hijo de Dios o que anda con papá Dios
de agarradito de la mano, debe vivir como Él vivía. Amén. El que dice que permanece en Él debe andar como en anduvo, dice la Biblia. ¿Y cómo anduvo Jesús? En amor, en perdón. También dice la palabra de Dios que si usted no perdona, usted no será perdonado por el Padre. Dios. Es importante que usted reconozca que primero el rencor le hace daño a usted, no le hace daño a los demás. Tome eso en consideración y recuerde que allí donde te encuentres, Dios te buscará, te alcanzará y te rescatará. Amén. Amén. Rescatados. Me